El defensor del pueblo paraguayo es el doctor abogado Rafael Ávila y nos va a estar contando todos los detalles y vamos a enfocarnos en los derechos del consumidor. Acompáñame, vamos a aprender todos juntos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor Rafael Ávila? Estuve investigando que usted es abogado, magíster. Sí, soy abogado, tengo una maestría en Gobierno y Gerencia Pública. Qué importante. Y hace 2 años asumí la Defensoría del Pueblo. Qué importante es. Y mira, una institución muy noble, una institución que se tiene todavía que potenciar muchísimo, porque mucha gente no sabe cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo. Entonces nosotros hicimos un trabajo institucional de fortalecimiento institucional, tomando varias aristas como desafíos. Okay. Porque tenemos nosotros a nuestro cargo la indemnización a las víctimas de la dictadura, donde había bastante desorden, expedientes que no se movían, que estaban... Solamente con algunos papeles se iniciaron algunas documentaciones, algunos expedientes, perdón. Justamente el día de ayer tuvimos, con una comisión de víctimas de la dictadura, porque nosotros vamos enviando a caducidad algunos expedientes, que una cosa es la caducidad y otra cosa es la prescripción. En derecho humano no hay prescripción. En derecho humano. No hay. No hay prescripción. Los derechos humanos son imprescriptibles, las violaciones a los derechos humanos. Y te digo, se crearon expedientes que hace 14, 16, 18 años no tienen movimiento. Desde que empezó la Defensoría prácticamente se crearon esos expedientes y nunca más se completaron los... Y las comisiones se molestaron porque mandamos a caducidad. No quiere decir que eso se prescriba, sino se va sacando porque tenemos que ir depurando nuestros archivos y mantener un orden en todo lo que es institucional. Mismo estar con demasiados papeles, hoy ya prácticamente es papel cero, ¿verdad? Sí, es así mismo. Entonces, podemos decir que una de las aristas principales es la dictadura, las víctimas de la dictadura. Correcto. Y las otras aristas, si podemos nombrar por lo menos 3, señor. Claro, estamos trabajando también en la parte de salud, atendiendo y gestionando y gerenciando a muchísima gente que se acerca por el tema de medicamentos. Okay. El tema, hacemos amparos en su mayoría para medicamentos, para acceder a medicamentos de enfermedades catastróficas. Te digo, cáncer y otro tipo de enfermedades. Que cuando nosotros iniciamos la Defensoría estábamos en 30, 45 y hoy estamos casi en 200 amparos al mes para la obtención de medicamentos. Después todo el resto de trabajos. También tenemos la objeción de conciencia que está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Y ahora ya terminamos nuestra audiencia pública, estamos presentando una ley nueva, donde lo que queremos es que se cumpla con el servicio sustitutivo, que el ciudadano cumpla con el servicio, ya que optó por no hacer el servicio militar, entonces opta por la objeción de conciencia. Y de ahí nosotros lo que queremos es que cumpla con el servicio civil. El servicio, nosotros lo llamamos servicio sustitutivo. Okay. Que es un servicio de 480 horas si no es estudiante, y al demostrar que es estudiante se reduce a la mitad. Entonces, ese es otra arista. Hoy eso no es así, doctor. Hoy, nombrando lo que pasaba en el pasado, sí, la persona que obtiene la objeción de conciencia está libre. Correcto. No hace nada, por decirlo de alguna manera. Correcto, sí. No cumple con el servicio militar y tampoco cumple con la objeción. Okay. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Okay. Muy interesante eso. Sí, es bastante interesante porque que la gente se acostumbre a cumplir con sus obligaciones. Okay. Después tenemos todo lo que es medio ambiente. Estamos trabajando con una dirección de medio ambiente donde recibimos y canalizamos denuncias de lugares insalubres, arroyos contaminados,
toda la problemática que conlleva la contaminación, ¿verdad? Que es el punto principal para nosotros, porque lo más preciado que nosotros tenemos es el agua, Claro. que en este país hasta ahora abunda. Pero tenemos que ser cuidadosos y también mantener un orden en eso. Y otras direcciones, que es la del servicio social, ayudamos a las personas, llegamos a las comunidades. Otra, estamos trabajando con los pueblos originarios, También eso. ayudando en gestionarle algunos documentos. No es una actividad, es solamente una dirección la que está trabajando. Un plus. Un plus, Ahí, exacto. doctor, y vamos a pasar a conversar con los compañeros también, porque queremos hablar de los consumidores, pero en algún momento lo escuché también hablar de todo lo que tiene que ver con la violencia a la mujer. Correcto. Eso es un punto, sigue siendo neurálgico ese punto. Sí, te comento. Dame un minuto para expandirme Adelante, un adelante. poquito más. La Defensoría del Pueblo ahora, el 1 de mayo, obtuvo, nosotros teníamos una categoría B en Naciones Unidas. Teníamos una categoría B en la que nosotros preparamos nuestro informe, nos presentamos, solicitamos nuestra reacreditación y nos tocó defender en Naciones Unidas, en Ginebra, esa acreditación que para la Defensoría del Pueblo, para el Paraguay. Subimos a la categoría A, a la categoría principal en derechos humanos. Hoy estamos en el top, estamos con las mejores defensorías. Bueno, eso nos acredita que tenemos voz y voto en Naciones Unidas para todo lo que sea derechos humanos, a través de la red que es para nosotros la GANRI y la RINCA, que son las dos instituciones que son las que con las que estamos trabajando en todo lo que es derechos humanos en forma internacional. Al subir de categoría, también me proponen y asumo la presidencia de la FIO, que es la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, que está compuesta por 24 países, todos de Latinoamérica, España y Portugal, son los que componen hoy la FIO. Y el 29, 30 y 31 de octubre tenemos el Congreso de la FIO, se desarrolla acá en Paraguay. Qué bueno. Y se van a desarrollar 3 puntos. Medio ambiente, con énfasis en el agua, violencia contra la mujer y pueblos originarios. Esos 3 van a ser los puntos centrales del Congreso de la FIO. Me parece que se un desarrolla. logro lo que nos cuenta para el país también, ¿verdad? Sí, sí. Que hayamos subido de categoría como país. Con es su muy permiso, doctor, importante. Sí, claro. Diego Martínez. Doctor, un gusto escucharlo. Yo tengo solo 2 consultas. La primera, ¿se puede tener una especie de evaluación de éxito de las intervenciones de la Defensoría del Pueblo en los casos en los que están ustedes interviniendo o colaborando con otras instituciones para decir, la Defensoría del Pueblo funciona y vale la pena que la sigamos teniendo, presupuestando y demás? ¿Se puede tener un porcentaje de todos los casos en los que ustedes participan con un nivel de éxito? Sí, te puedo decir, en el 95% de las actuaciones de la Defensoría llegamos y conseguimos nuestro objetivo. Le estamos dando énfasis a varios temas con los que estamos trabajando y te puedo decir que hasta ahora los resultados fueron buenos. Tenemos mucho que mejorar todavía. Es lo que nosotros más pedimos a Naciones Unidas, capacitación y capacitarle a los funcionarios en todo lo que es la Defensoría. La otra pregunta de mi parte, doctor. Por ahí muchos en algún momento hemos creído que la Defensoría solo estaba como para atender casos de lo que ya citaste más temprano, del estronismo, víctimas del estronismo. Pero estabas contando que tienen otras funciones o también otros casos sonados en los que intervinieron. No sé si les corresponde, pero igual me gustaría escucharte, doctor. Sí. Cuando tenemos casos que van saltando, que dicen, por ejemplo, significativa ante corruptos, de todos los nombres que fueron saltando, y vemos una injerencia de los Estados Unidos en momentos electorales en nuestro país, y nos envían documentos desde allá para que en la fiscalía de acá se pueda dar continuidad. En esos casos, ¿no interviene también la Defensoría cuando el que es citado, independientemente a quien sea, como significativa ante corrupto, se sienta vulnerado en su derecho de no poder defenderse?
No, no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué no nos corresponde? Porque nosotros no tenemos una acción judicial. Nosotros somos comisionados parlamentarios y nuestro trabajo es recibir denuncias y canalizarlas a las instituciones que correspondan y velar que se cumpla el debido proceso. Gracias, doctor. Pero ¿sabes por qué preguntaba Salim? Sí. Porque muchos de los que fueron apuntados por Estados Unidos como significativamente corruptos dicen, no nos podemos defender porque ellos no acercan el motivo escrito de sus acusaciones. Por eso es que la Fiscalía está pidiendo que se pueda desafectar y demás una especie de investigación porque no tienen sustento de la acusación que hace Estados Unidos sobre estas personas. Por ello mi consulta, doctor. Entiendo. Sí, correcto. A mí me gustaría conversar con algo que a mí me llamó la atención Sí. investigando para esta entrevista, para bien. Porque normalmente uno tiene un sesgo, ¿verdad? Y uno pensaría que la Defensoría se dedicaría a los derechos, los derechos, los derechos. Y me gustó una declaración que usted hizo donde le preguntan sobre el tema de los transportes públicos, ¿verdad? Sí. Y ahí usted dice, y el entrevistador le dice, pero ellos solo miran los números, los empresarios. Y usted le dice, sí, me parece bien que miren solamente los números, es su derecho. Pero también tienen una obligación. Claro. Y eso me parece muy rico, ¿verdad? Porque estamos en una era donde solo hablamos de derecho y no nos olvidamos, en líneas generales, de hablar de la obligación. Y eso ha regulado el mundo por muchos años, derechos y Sí, correcto. obligaciones. Así mismo es siempre lo que hacemos énfasis y es por eso que nosotros en Naciones Unidas tenemos un grupo que está trabajando en todo lo que es empresas y derechos humanos. De ahí viene nuestra voluntad de empezar a crear y tener una dirección. Una dirección que sea importante, dotarle de todos los recursos para que trabaje en ¿qué? Defensa al consumidor. ¿Por qué? Porque hoy es un espacio que está ocupado por la SEDECO, que es la Secretaría del Consumidor. Ellos es una institución, ahora se está fortaleciendo, pero yo veo que nosotros tenemos que colaborar con ellos, nosotros tenemos que cooperar con ellos, darle más fuerza a esa institución, en que nosotros no podemos esperar que las soluciones sean mágicas, nosotros tenemos que proponer las soluciones, trabajar en la intermediación, en hacer conciliaciones, que la gente, hacer una cultura también, y en eso queremos trabajar, en la parte de educación, que queremos hablar con el Ministerio, de repartir y enseñarle a los chicos, a la criatura, a los jóvenes, a todos, que sepan reclamar sus derechos. Si pagás un servicio, ese servicio te tienen que otorgar. No dar a medias o dar una parte y nosotros decir, está bien, tengo, es difícil luego es controlar. O sea, es muy complejo, pero tenemos que aprender a reclamar como corresponde, claro, y de la forma que corresponde los derechos que nos corresponden a nosotros. Y culturalmente usted, doctor, ve que los paraguayos no tenemos una predisposición históricamente a reclamar nuestros derechos. Sí, totalmente. No tenemos esa predisposición. No tenemos esa voluntad. Tenemos que desarrollar. Doctor Salim, Sí. es como que podríamos decir de que capaz que el paraguayo es o más sufrido o se conforma muy fácilmente, ¿verdad? Entonces como que no está acostumbrado a reclamar cosas tan, o sea, que tienen que ver con un trato digno nada más. Ni siquiera lo que planteaba el doctor, que decía, bueno, vos comprás un servicio y tenés que esperar o tenés que exigir que se te cumpla. Pero hay cosas mucho más básicas que de repente el tema de salud, ¿verdad? Que uno dice, bueno, la salud, el acceso a la salud, el acceso a la educación es gratuito, pero muchas veces ni ese reclamo se hace. Es como que culturalmente, como bien mencionaba Salim, hay que hacer un trabajo desde las escuelas, ¿verdad? Para poder formar este pensamiento, este criterio más crítico como para poder exigir eso, ¿no? Sí, totalmente. Es una cultura. Tenemos que aprender a reclamar nuestros derechos. ¿Y dónde tenemos que aprender? En la base educativa, ya en el colegio, en las escuelas. Tiene que ser un área de que aprendamos a defender nuestros derechos, que aprendamos educación vial. Son cosas básicas que hoy no se perdieron.
aprendemos en el camino, en el día a día aprendemos muchas cosas, pero no llevamos esa cultura de saber reclamar lo que nos corresponde. Y es ahí donde nosotros queremos entrar y marcar un antes y un después. Nosotros estamos para servir porque es nuestra obligación tomar y empezar a trabajar con las personas. Te digo, nosotros sacamos un comunicado. El fin de semana interactuaron 140.000 personas en la página de la Defensoría. 140.000. 140.000 personas. Es muchísimo, para que te des cuenta. Pero luego se traduce en solo 931 denuncias. O sea, hablamos mucho, nos quejamos, pero lo dejamos ahí. No damos ese siguiente, porque tampoco encontramos una institución que nos ayude. No tenemos tiempo como para estar, y es de eso que se aprovechan. Y es ahí donde tiene que estar la institución marcando la diferencia y sabiendo que tenés una defensoría que trabaja con fuerza. Yo creo que mucha gente van a por lo menos cuidarse. ¿Por qué? Porque nosotros podemos canalizar a la SEDECO, y la SEDECO sí ya le va a aplicar las multas que corresponde. No va a ser solamente una conciliación, ya va a ser un sumario que después va a determinar en una... Claramente, hablando del transporte público específicamente, que creo que es algo que la mayoría de la teleaudiencia sabe de qué se trata. El transporte público en nuestro país, hemos tenido amenazas de paros últimamente. La gente no puede llegar a su casa en hora. Hay muchas reguladas, como se le dice, ¿verdad? Que no llegan a hacer paros, pero sí, no hay en la frecuencia necesaria. Por otra parte, la gente paga, el empresariado reclama un subsidio que no es el suficiente. Pero finalmente, como usted sabe, el diamante, lo más importante, la ciudadanía, el pueblo, no tiene ese servicio. Por ende, tienen que comprarse vehículos, a veces arriesgar la vida en una motocicleta que no sabe manejar bien. ¿Qué análisis usted tiene de la Defensoría del Pueblo? Bueno, es un tema muy, muy complejo, donde también nosotros entramos, no nos dan mucho lugar, pero tenemos que hacer un poquito de fuerza y presionar para... La gente tiene que estar comprando cualquier vehículo o cualquier forma de moverse para poder llegar a sus lugares de trabajo, porque el servicio o no hay o es pésimo. Entonces ellos sacan, es lo mismo que la cultura del reclamo. Hay vehículos que se van jugando carrera, están las personas dentro. Hay muchísimos videos que se hicieron virales de personas que están en los transportes públicos reclamándole o la excesiva velocidad o la forma en que se está manejando, y tampoco tiene una preparación el chofer como para decir, para mí es cualquiera que tenga una licencia de conducir, se sube y está llevando la vida de cuántas personas, cuántos accidentes, cuántas desgracias llevaron de gente que no está preparada. O sea, es un sinnúmero de situaciones bastante complejas. Claro. Hablando de los derechos del consumidor específicamente, ¿qué leyes tiene el consumidor? ¿Existe una ley del consumidor? ¿La gente sabe, la ciudadanía es consciente de eso? ¿Con quién se interrelaciona la Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotros, está la ley del consumidor. Sí. Bueno, es la que nosotros vamos a preparar documentaciones y empezar a hacer conocer, que la gente sepa, conozca la ley, que sepa qué puede reclamar, qué no puede reclamar. En todos los casos, divulgar eso. Haciendo campañas públicas, queremos también acercarnos a la prensa, emitir comunicados, trípticos, facilitar, estar en que la gente sepa el conocimiento. Hay muchísimas dudas por decirte. El primer reclamo de nuestro comunicado, la fusión de Buenobank con Visión. Ese tomó todos los... ¿En qué significó la intervención? La comunicación, los primeros que se presentaron fueron los directivos del banco, hablamos con ellos. Hoy hay personal porque las sucursales estaban vacías, la gente llegaba y no tenía forma de entender. Mucha gente no tiene conocimiento.
Hoy las 24 horas y nos consta en todas las sucursales de Bueno Bank hay personas atendiendo. No quiere decir que todos los problemas estén solucionados, ¿verdad? Claro. Pero es un buen paso que se están buscando las soluciones. Entonces, es lo que te digo, Ok. con un pequeño reclamo, entonces se van dando los servicios. Ahí te das cuenta de cómo un reclamo automáticamente ya genera una reacción de la... No así con las empresas de telefonía, con las empresas comerciales de crédito, financieras, bancos, empresas que compran documentos, descuentan documentos. Ahí hay cualquier cosa. Qué interesante. Estoy intentando entender el perfil. El perfil de la Defensoría del Pueblo, me parece muy interesante aclarar eso y explicar. Sí, correcto. Para que la gente sepa, no es que un ente que quiere ir a hacer pancarta, exagero un poco, No, ¿verdad? no, correcto, correcto. O ir a manifestarse, ¿verdad? No, no. Porque somos pues, un país muy conservador y Totalmente. a veces no estamos acostumbrados a este tipo de entidades. Pero en realidad, el ejemplo que usted da simplemente es, incluso creo que una ventaja para la empresa, ¿verdad? Porque Claro. le estoy mostrando una falencia que le puede costar plata. Claro, depende cómo ellos tomen. Si lo toman a bien, como lo tomó la gente de Bueno Bank. Bueno, pero te digo, al toque se pusieron las pilas, reordenaron todo y te digo, hoy todas las sucursales de Bueno Bank tienen 24 horas, no es que solamente en horario bancario, 24/7 tienen personal trabajando y dando soluciones. Te aclaro, no son todos los problemas se solucionaron con eso. Gran parte de los problemas sí se solucionaron, por lo menos la gente llega y encuentra algo más amigable, no un lugar frío lleno de equipos y en esa parte a eso me refiero. Entiendo. Estoy meditando mientras habla, doctor. Y finalmente, algo parecido a esto es la democracia. Sí, correcto. Donde todos podemos participar, Así mismo. donde todos tenemos voz. Tenemos voz. ¿Verdad? Para crear, para construir, para mejorar. Yo siempre digo que siempre que sea anabólico, que sea para bien, ¿verdad? Porque está pues la queja que es simplemente porque tengo un resentimiento. Sí, correcto. Y después está la otra que es tengo una crítica constructiva y quiero realmente exigir que me den lo que yo estoy pagando y creo que eso corresponde, ¿verdad? Claro, es por eso que nosotros te digo, es una forma de decir, nos lanzamos y creamos esta dirección porque es un punto que estaba faltando. Defensa al consumidor yo relaciono mucho con lo que significa la Defensoría del Pueblo. Es enorme, la responsabilidad es enorme. Crear una dirección para defensa del consumidor. O sea que mucha gente me dice, ¿para qué te metes en eso? Porque no entiende. Claro, porque no entiende. Pero le digo, son tus derechos que también que pueden ser vulnerados y vas a necesitar que alguien te dé un soporte, te dé una ayuda, esa contención y que te pueda ayudar en la conciliación y solucionar el problema. Entonces ahí vuelve a pensar, ¿por qué? Porque hay mucho descreimiento también, aparecen Mesías, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y al final no se hace nada. Claro. La idea es preparar algo, darle un buen sustento y mantener eso, mantener y que sepamos colaborar, trabajar y fortalecer. Esa es la idea, fortalecer las instituciones a través que sea un primer filtro la Defensoría y después nosotros canalizamos, que es nuestro trabajo, canalizar las denuncias, las canalizamos a la SEDECO. Excelente, doctor Rafael. Me gustaría, si quiere dar un mensaje final para que la gente sepa dónde puede conectarse, cómo puede acceder a esto, pues yo estoy seguro que así como hubieron 140.000 internautas el fin de semana, hay muchísimos compatriotas míos y suyos que necesitan una ayuda. Claro, a través de la página nosotros estamos haciendo modificaciones. Hoy en la página van a encontrar todos los formularios para completar y de ahí nosotros nos encargamos y siempre que haya un número
para poder enlazar con estas personas y poder empezar a trabajar y de ahí canalizarles sus denuncias y ver cuáles son las alternativas que nosotros vemos y cómo empezamos a gerenciar esto. Podemos buscar en el buscador Defensoría del Pueblo Paraguayo. Defensoría del Pueblo. Ok. Ahí vas a tenés ya las opciones hoy de hacer en línea Ok. todo lo que es objeción de conciencia. Ok. Los formularios están en línea. Creo que a partir de la semana que viene todos los formularios de lo que sea defensa al consumidor ya van a estar todos colocados ahí y trabajando. También lo pueden hacer, si les queda cómodo, la Defensoría pueden pasar por la institución. No es lo más cómodo, ¿verdad? Hoy todo el mundo tiene un teléfono Claro. y puede hacerlo en forma responsable, siempre dando un número de contacto para que podamos seguir nosotros. Entonces, de ahí parte el Claramente. trabajo. Doctor, un gusto tenerlo aquí. No, por favor. Y gracias por su labor. No a las órdenes. Deseamos que pueda defender a muchísima gente que no tiene voz. Muchas gracias. Gracias. Es lo que trabajamos y hacemos. Gracias. El doctor Rafael Ávila, defensor del pueblo paraguayo.